Bendiciones, hermanos, qué gusto verlos una vez más. Para mí es un placer, un honor siempre compartir con ustedes y le doy gracias al Señor por este privilegio que nos da de poder compartir su palabra y poder intercambiar con ustedes, hermanos, poco de lo mucho que el Señor nos ha enseñado y humildemente queremos compartirlo con ustedes. Siempre pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, que todo lo que hablamos desde nuestro punto de vista, oramos para que el Señor nos dé su sabiduría, que sea sabiduría inspirada por el Espíritu Santo de Dios y no cosas de hombre, y que, como siempre decimos, que ustedes sean, hermanos, tierra fértil para poder recibir esta semilla y ponerla, a dar fruto al 100%. Hermanos, en esta ocasión, en esta vez, quiero compartir con ustedes algo muy lindo, como es toda la Escritura. Pero en este caso, hermanos, es sobre el fruto del Espíritu, pero una de las características especiales del fruto del Espíritu es la paz. Hermanos, la paz. ¿Cuántos de nosotros, si hay algo que no tenemos en este momento en la vida, es paz? Pero cuando uno, entre más conflictos tenga, entre más situaciones esté pasando en su vida personal, debe de encontrar este refugio en el Señor. Cuando el Señor vino, dijo que Él venía para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Hermanos, mucha gente pasa en muchas congojas, muchos conflictos, culpándose a sí mismo, etcétera, etcétera. Y es porque no hemos comprendido y entendido que una de las principales características, bueno, todas son importantes. Sabemos que el fruto del Espíritu se compone de 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pues esta ocasión vamos a ver la característica que es la paz. Y como le digo, el Señor dijo: yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia. Muchos dicen: esto no es vida, todo esto es complicado, ojalá me muriera, etcétera, etcétera. Siempre con esas expresiones. Pero el Señor dijo que Él venía para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. El que tomaba esta agua nunca más tendría sed, y se refería al conocimiento, a entregar nuestra vida a Él. Entonces, vamos a leer lo que dice la palabra en 2 Tesalonicenses capítulo 3, 16. Y dice de esta manera: el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Imagínense, el Señor sea con todos vosotros. Esto escribió Pablo en 2 Tesalonicenses 3, 16. Entonces vamos a ver algunas características de este pasaje y de lo que es el fruto del Espíritu, la paz. Ahora, quiero decirles que, una vez más, hay que recalcar que este fruto es del Espíritu de Dios. Esto no lo encuentras en ningún otro lado. Es una característica, es una condición, es un fruto que viene solamente a través del Espíritu de Dios. Y dice: el mismo Señor de paz. Él es el Señor de paz. Como igual, Señor de justicia, Señor de salvación. O sea, su principal característica, o una de sus principales, es la paz. Entonces, la tercera característica, amor, gozo, paz, que aparece en la lista de Gálatas capítulo 5, 22, 23, es la paz. Pero ¿qué entendemos nosotros como paz? ¿Qué es para usted, mi querido hermano y mi querida hermana, la paz? De acuerdo a los diccionarios, la paz es la situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, creo que todos nosotros sabemos cuál es la paz que se traduce a nuestro idioma. La palabra hebrea es, dígalo usted conmigo ahí donde está, vamos a ver si usted conoce al Señor, es Shalom. Sí, efectivamente, Shalom. Y su significado en nuestro idioma denota no solo serenidad o ausencia de conflicto, sino que también, escuche, encierra un verdadero deseo de completo bienestar físico, emocional y espiritual. Escuche, cuando en el hebreo se traduce esta palabra Shalom, esto denota un componente de varias cosas en esa palabra. Un completo bienestar físico, que tengas bienestar físico, que tengas un bienestar emocional y sobre todo espiritual. Ahora, le hago una pregunta a usted, mi querido hermano o hermana que nos ven en esta transmisión. ¿Cuándo es que usted tiene más paz?
dígame usted, contésteme ahí, contéstese ahí con el que está a la par suya o usted mismo que está viendo esta transmisión. ¿Cuándo es que uno está más tranquilo? ¿Cuándo tiene más paz uno? ¿Cuando uno qué? Está durmiendo. Ahí usted no piensa en nada, no hay problemas, no hay conflictos, nadie te molesta. Y esa palabra shalom, inclusive, te da eso, que usted tenga una verdadera bienestar físico, tranquilo, relajado, ¿verdad? Sin problemas emocionales ni espirituales. Entonces, la paz que el Señor nos quiere dar a nosotros, escuche, decíamos al principio, el Señor de paz, ¿verdad? El Señor de paz, o sea, nuestro Dios Todopoderoso es el Señor, el dueño, el que sabe lo que es la paz. Nos pide a nosotros que nosotros tengamos un bienestar físico, un bienestar emocional y un bienestar espiritual. Ahora, también vemos, hermanos, a través de la palabra en el Antiguo Testamento, cómo los sacerdotes fueron instruidos por Dios para declarar esta bendición en medio del pueblo. Sí, hermanos, nosotros seguimos siendo el pueblo de Dios y el Señor le dice la palabra, el Señor le ordenó a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. Escuche, y el Señor le dice a usted también, hermano y hermana, esta noche de la siguiente manera. Le dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Escuche por dónde va todo lo que es bendición. También dice, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Ahora vea todo lo que encierra esta bendición, ¿verdad? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Escuche, el Señor te concede la paz. Y aquí vamos a hacer algún énfasis. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Entonces, ¿quién es el que concede la paz? Repito, y el Señor te conceda la paz. El Señor. No es tu amigo el que te da paz. No es tu cónyuge el que te da paz. No es tu prójimo el que te da la paz. Si nosotros buscamos, hermanos, en las personas lo que solo Dios nos puede dar, entonces andaremos equivocados todo el tiempo y echándole la culpa a los demás. Escuche, ¿por qué digo esto? Porque muchos dicen, es que mi esposa no me da paz. Es que yo no siento paz con mis hijos. Precisamente por eso, porque la palabra le dice, Dios le ordena a Moisés, diréis así, el Señor te conceda la paz. Entonces a mí no me da paz mi cónyuge, a mí la paz me la da Dios. Entonces cuando yo tengo una conexión directa con el Señor, aprenderé realmente lo que es tener la paz. Entonces es importante, hermanos, comprender que la paz de Dios operada en la vida de los hombres en tres sentidos. Y esto quiero, hermano, ojalá usted tenga donde anotar ahí. Que son la paz, número uno, muy importante, entre Dios y el hombre. Número dos, la paz entre el hombre y sus semejantes, y luego la paz con uno mismo. Entonces vamos a ver de qué consiste esto. Número uno, paz entre Dios y el hombre. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1 dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las razones principales, hermanos, por el cual el ser humano no encuentra la paz de su alma es por causa del pecado. Entonces, lo que nos justifica a nosotros con el Señor, lo que nos da paz con el Señor a nosotros es nuestro Señor Jesucristo, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno, el ser humano, está desconectado de Dios, lógicamente va a andar con su corazón, con sus problemas, con sus angustias, con sus enredos, hermanos, y sentirá esa culpabilidad con Dios. No sé usted, hermano o hermana, cuando usted estaba apartado del Señor, las veces que usted hacía cosas malas, ¿verdad? Hablo, digamos, a manera personal. Yo, las veces que hice cosas malas que recuerdo, o no quisiera recordarme algunas, pero cuando las recuerdo yo digo, no es posible, ¿verdad? Pero cuando yo andaba haciendo lo malo, cuando yo robaba, cuando yo hacía lo que fuera, yo decía, esto no está bien, ¿verdad? Y yo no sé usted, pero cuando era jovencillo y todo eso, la gente le decía a uno, a Colochos no le gusta eso, ¿ah? Y uno mismo decía, ¿qué pensará Colochos de mí? Decía yo, y uno refiriéndose a Dios, ¿verdad?
esto no está bien, haber robado no está bien, haberle hecho daño a las personas. Y le voy a decir, ¿cuántas veces hiciste algo mal de verdad, realmente? Yo me acuerdo problemas que tuve yo, pleitos que tuve yo, y tal vez uno terminaba el pleito y uno decía, pero ¿por qué hice esto? ¿Verdad? Esto no está bien. Entonces hay una situación en el ser humano, que uno sabe, todo hombre y toda mujer sabe que hay un Dios que todo lo ve. Entonces, a causa del pecado es que no hay reconciliación. Pero dice la palabra que justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace que el hombre, el ser humano, tenga paz para con Dios? La fe. Entonces, por eso debemos de buscarlo. El Señor Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Solamente Cristo o en Cristo podemos encontrar el descanso de nuestras cargas, el descanso de nuestras culpas, resentimientos, frustraciones y cualquier sentimiento producido en este mundo de maldad. Entonces, tenemos que tener paz, hermanos, primero para con Dios y nosotros mismos. Número 2, debemos de tener paz entre el hombre y sus semejantes. Por lo tanto, dice Romanos 14, 19, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, la paz que Cristo nos da no solo implica paz para con Dios, sino también con nuestros semejantes. Esta paz está orientada a mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia, nosotros tenemos que vivir, hermanos, hacer todo nuestro... Y sobre todo, hermanos, vea, bueno, acabo de usar el término yo, hermanos. Se supone que somos hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque uno ama mucho a sus hermanos en la carne, ¿verdad? Físicamente, digamos, hermanos, hijos de padre y madre. Y por eso la iglesia nos hace llamar entre nosotros hermanos, porque debe haber un amor genuino, verdadero, sin egoísmo, sin pleitos, sin rencillas. Por eso es que nos llamamos hermanos. Pero hermanos, a veces en la iglesia permitimos nosotros mismos que hayan conflictos entre nosotros, a veces celos, a veces rencillas, a veces murmuraciones. Pero el Señor nos pide en su palabra que nosotros debemos de buscar esa unidad. Esta paz está orientada a mantener a la unidad del cuerpo de Cristo. Esta paz entre hermanos descansa en que tenemos una fe común y debemos buscar vivir en armonía y no promover las divisiones dentro de la iglesia. Y en 1 Corintios capítulo 1, versículos 9 y 10 dice así: fiel es Dios, quien os ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y Pablo le dice a los corintios: os suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos viváis en armonía y que no haya divisiones entre vosotros, sino que os mantengáis unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Qué significa eso, hermanitos? Que todos debemos de buscar la forma de evitar que se produzcan en medio de nosotros rupturas en la comunión de la iglesia, entre los miembros de la familia del cuerpo de Cristo, y esto definitivamente requiere un esfuerzo que todos debemos realizar. Repito, Romanos 14, 19, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Cuando dice esforcémonos, hermanos, es que hay que hacer de su parte. A veces usted dice, es que fulanito no lo soporto. Bueno, esfuércese por soportarlo. Y dígale al Señor, Señor, ayúdame a comprender. Ahora, le voy a decir, esto no quiere decir que haya que alcahuetear el pecado, hermanitos, que esto haya que permitir dentro del cuerpo de Cristo gente que ande haciendo. No, dice la palabra que debemos exhortarnos también, que hemos de llamar la atención, que si algún hermano provoca algo, llama al fulano con un testigo. O sea, la Biblia dice eso. Pero dentro de lo que se nos pide en la palabra del Señor es esforzarnos por la comunión entre los hermanos. Y el tercer punto, hermanos, con respecto a la paz, es paz conmigo mismo. Paz conmigo mismo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos seguimos sintiendo culpables por cosas que hemos hecho o dejado de hacer? Y seguimos culpándonos, y hermanos, si tenemos años en la fe, tenemos años en el evangelio, y seguimos, hermanos, achacándonos. Si yo hubiera hablado mejor, si yo hubiera, o en otros casos, hermanos, pude haber puesto más de mi parte, hermanos, con el pasado no podemos hacer nada. Pero
con el presente y el futuro podemos construir muchas cosas. Entonces, el tercer punto de la paz, bueno, punto número 1, paz con Dios y en el hombre, paz con nosotros y nuestros semejantes, y paz con nosotros mismos. Al igual que el gozo, hermanos, la paz del cristiano no depende de factores externos, sino de la comunión y confianza depositada en Cristo Jesús. Esto no significa, como les decía, que una vez nosotros salvos no vamos a atravesar problemas, sino más bien que hallaremos el pronto refugio en Cristo Jesús. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27, el Señor dijo así: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y entonces dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice, hermanos, tengamos paz, aprendamos a vivir con paz, aprendamos a vivir tranquilo. Cuando creemos que Dios es el que pelea por nosotros y no ponemos nuestra confianza en nuestras habilidades o factores externos, sino solamente en Él, entonces Dios nos otorga su paz en todo momento o circunstancia. Quiero decirle esto, hermanos, vean, con el pasado no podemos hacer nada. Hermanos, y por favor, un día de estos hablaba con una hermana y la hermana me decía, una hermana que yo tengo más de 10 años de conocerla y conozco a su familia. Hermanos, y no es posible, hermanos, que a veces dentro de los mismos hogares, somos nosotros dentro de los mismos hogares donde nos estamos echando tierra y nos estamos haciendo mal, que la persona no hay dentro de la misma casa, la armonía, donde se supone que debería ser un nido, un refugio. Bueno, esta hermana me decía de que en estos días, diciembre para acá, y la familia echándoles culpas del pasado. Si usted cuando era joven hubiera hecho tal cosa, usted se hubiera cuidado para tal cosa, etcétera, etcétera. Y ella llorando, hermanos, aquí en la iglesia me decía, pastor, ¿por qué me siguen culpando de lo que yo hice? Quiero decirle, y ya se lo dije a la hermana, y quiero decirle a usted, mi hermano, no se eche mal la culpa, porque el Señor dice, yo soy Jehová tu Dios, que perdona todos tus pecados. Yo soy Jehová que perdona todas tus rebeliones, hermanos, y todas son todas. Y dice, y nunca más me acordaré de ellas. Si Dios lo dice, Dios quiere restaurar esta paz entre nosotros con Él. Él quiere reconciliarnos. Eso dice la Biblia, reconciliándonos con Dios. A través de la fe, dice la palabra. Pero si el Señor ya te perdonó, usted no tiene, bueno, y entonces hablar con sus semejantes, con sus seres queridos, y decir, momentito, ya no me culpe más a mí por el pasado, porque mi Dios me perdonó, ¿verdad? Mi Dios me ha dado corona y vestido real. Ahora yo soy un miembro de la familia del cuerpo de Cristo, santificado por Él. Pero quiero decirle una cosa, cuando estoy seguro, bueno, entonces con el pasado no podemos hacer nada. El Señor dice, nunca más me acordaré de tus rebeliones, de tu pasado, las echaré al fondo del mar. Y cuando el Señor dice, las echaré al fondo del mar, no es que Él es amnésico, ¿verdad? Sino que no le importa. Entonces solamente es el enemigo que a veces trata de escarbar esas cosas del pasado para que no nos sintamos bien y sigamos con esa culpabilidad. Por eso tenemos que tener paz con nosotros mismos. Y como les decía anteriormente, ¿qué tipo de paz? Como cuando estamos durmiendo, hermanos. Cuando usted se echa una siestita, qué rico cuando uno después del almuerzo se toma un cafecito y una siestita, ¿verdad? Qué tranquilidad, nadie te molesta, nadie aquí, que allá. Así es como Dios quiere que usted tenga esa paz, que usted viva en paz. Entonces, con el pasado no podemos hacer nada, pero con el presente y con el futuro podemos hacer mucho. Ahora, cuando estoy seguro que he dado lo mejor de mí, escuche, cuando estoy seguro que he dado lo mejor de mí y he pedido a Dios dirección en todas las cosas y decisiones, debo de tener paz conmigo mismo y no recriminarme por nada. Si usted compró un carro, si usted montó un negocio, si usted oró por ese negocio, si usted oró por su cónyuge, si usted oró por una relación, si usted oró, hermano, si oró y si ha seguido usted en el camino de Dios pidiéndole a Él dirección en todas las cosas y las cosas no se dieron, hermano, ¿sabe qué? Tenga paz. Tenga paz porque usted lo puso en manos del Señor. ¿Sabe qué, hermanos? Perfecto solamente cuando entremos al cielo. Entonces, nosotros, hermanos, no somos perfectos, pero buscamos la perfección en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para terminar, mis queridos hermanos, debo decirle que en su carta a Filipenses, Pablo nos enseña de la manera de cómo mantener esa paz en nuestros corazones, independientemente cuál sea nuestra situación. Y esta es la oración que Pablo le dice a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos. O sea, duerman tranquilos, vivan tranquilos. Si no, y vea, esta es la clave, para mantener, hermano, nuestra
paz debemos orar y ser agradecidos por todo lo que nos ha dado. Presentar nuestras preocupaciones, nuestras metas, nuestros sueños o problemas a Dios en oración. En todo momento y en cualquier circunstancia, para que la paz de Dios guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Pablo dice a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas, escuche, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Dice, con acción de gracias. Y entonces ve lo que produce esto. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero escuche, usted dice: pastor, ¿cómo hago para tener paz? Váyase a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué te dará paz? La oración y el ruego. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, tenga paz con el Señor, paz con sus hermanos y paz con usted mismo. Que el Señor me los bendiga y que tengan una excelente vida.